Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Como digo todos los lunes, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Se me hace que nos vemos a los tiempos. Es que nos vemos a los tiempos. Pero nos vemos con ustedes cada lunes. Es la magia de la postproducción, producción y todo eso que es. Justamente la gente vio el episodio este lunes y nosotros estamos grabando hoy viernes para que salga este próximo lunes. Pero lo que estamos haciendo es, lo que hicimos, mejor dicho, fue grabar varios episodios porque estuve de viaje, te cuento. Estuve por la ciudad de New York. Muy bien, la gran manzana. Me fui a correr al Central Park. Sí, dije, se fue a correr la maratón, no es todavía. No, todavía no es. Fui a correr a Central Park, fui a entrenar un poco, tratando de que la gente de Adidas me dio unos zapatos para que me guste correr, y aquí estoy en esas. Espero que en el crucero hayas corrido también. En el crucero corrí también, verás. Fue muy difícil. Se me hizo más difícil de lo que pensaba, porque estoy acostumbrado a correr en banda, pero en el crucero se mueve. O sea, claro, poquito, tienes tu desnivel ahí. Entonces estás corriendo y es como que sientes que se va de lado y lado la banda. Pero pude correr ahí un par de días también, entrenar. Así que no, traté de no abandonar el entrenamiento por más que me fui de vacaciones, pero ahí estuvimos metiéndole. Hoy vamos a hablar de un tema justamente bien interesante y que viene un poco asociado a esto. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta y lo hemos conversado con Pablo más de una vez, pero he dejado de entrenar. Y no estoy entrenando lo que entrenaba antes. Me encantó ese post que me pusiste de como cuando entrenabas y eras joven. La responsabilidad es a muchos. Sí. No puedo decir no, pero les obligan a bajar la carga de entrenamiento, a entrenar menos e incluso a dejar de entrenar. Correcto, sí. Entonces he tenido como un periodo de dejar de entrenar. Bueno, vos lo sabes, es mi entrenador. He tenido un periodo como que dejar de entrenar. He tenido un periodo de retomar el entrenamiento y lesionarme. Y he tenido otro periodo de salir de la lesión. Y otro periodo para ahora volver a entrar a este ritmo. Pero todo esto trae a colación esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es justamente el tema de el envejecimiento, por decirlo de alguna manera, pero a mí me gusta más llamarlo la longevidad, ¿verdad? Y hablar de cómo el endurance y la longevidad son o no compatibles y cómo el endurance y la longevidad nos pueden ayudar o perjudicar, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Y justamente esa es la idea de hablar el tema de hoy, de hacia dónde nos lleva el endurance pensando en el progreso de la edad. Perfecto. Clarísimo. Y pensando en eso, yo siento, por más que venía entrenando muy fuerte y demás, siento que a partir de los 40 las cosas empezaron a cambiar bastante. Me llama la atención porque tengo muy buenos amigos atletas, triatletas y demás que tienen más de 40 años y siguen estando acá y son unos cracks y los idolatro por las cosas que logran como atletas. Pero a mí me empezó a pasar esto de que literal, pisé el piso 4 y las cosas como que empezaron a cambiar un poco. Y ahora me cuesta más algunas cosas. Encontré un estudio de la OMS, que dice que desde los 30 años podemos perder entre el 3 y el 8% de masa muscular por década. Y eso... Incluso puede ser más. Exacto, puede ser más. Entre el 3 y el 8 dice el estudio, pero dice que eso se acelera radicalmente después de los 60. O sea, después de los 60 puedes llegar a perder cerca del 20%. Y después de los 70 puede ser crítico. Pero crítico es ese porcentaje puede crecer mucho más. Correcto. Y justamente pensando en eso, encontré otro estudio que de la WHO que dice que la capacidad aeróbica, o sea, el VO2 max, empieza a caer radicalmente y es uno de los predictores más fuertes en casos de la longevidad. O sea que te ayuda a medir... Hemos hablado aquí de eso. Sí, y de hecho vos lo habías mencionado varias veces, ¿no? Que si un médico te dijera que una píldora que te ayuda a vivir más años, todo el mundo se la quisiera tomar, bueno, esa píldora es el deporte. Y hay médicos que no saben lo que es el VO2 max, te puedo decir también. Claro que sí, seguramente. Seguramente. Pablo, ¿cómo notás vos en los atletas, en los que entrenás y en los que conocés, ¿no? ¿Qué señales físicas o de rendimiento ves cuando alguien pasa los 40 o los 50 años? A ver, hablemos, en el estudio justo que mencionaste, se habla ya desde los 30. Entonces, a nuestros atletas que tenemos jovencitos, 15, 16, 20...
hasta los 29 años, les perdonamos ciertas cosas, ¿ya? El perdonarles puede ser ya no me dio ganas de hacer fortalecimiento, no pasa nada, estás perdonado. No me dio ganas de comer súper bien, de llegar y tener preparado mi carbohidrato y mi proteína luego del entrenamiento, les perdonamos también. Empiezas a pasar de los 30, que son la gran mayoría, entre 30 a 45 que entrenan con nosotros, y muchos pasados esa edad, ya no les perdonamos tanto, o no nos perdonamos, nosotros ya estamos pasados los 40. Claro. ¿Y qué pasa? La primera cosa que te vas a dar cuenta es que no te recuperas tan fácil. Y eso les puedo decir y hacer esta analogía, no solo con el entrenamiento. Muchos de mis grandes amigos, que ahora son atletas, triatletas, ciclistas, aventureros, todo, eran unos borrachos. Les es que eso dicen, ¿no? Que antes nos encontrábamos en los bares y ahora nos encontramos en las pistas. Les encantaba el trago, ¿ya? Y me dicen, oye, ¿te acuerdas? Yo me pegaba la chuma, quienes nos escuchan de afuera, la borrachera. La borrachera, el alcohol, sí. Jueves, viernes, sábado y el domingo ya me levantaba y a veces hasta me iba a jugar fútbol. Claro. ¿Ya? Ahora me pego 2 copas y el siguiente día no me puedo ni mover. Y me cuesta muelas y evito porque ya no es lo mismo. Entonces, la primera cosa es el tema de recuperación. ¿Qué vas a sentir que ya no te recuperas tan fácil? Claro. Ni luego de una borrachera y tampoco luego de un entrenamiento. O sea, de una mala noche. A mí me pasa que, por ejemplo, por ahí por trabajo, a veces me toca producciones o lo que sea, 11, 12 de la noche, a veces eventos, 1 de la mañana, y al día siguiente levantarme a subirme al rodillo. Te pasó un camión por encima. O sea, sí, imposible. Creo que todos hemos sentido eso y se va sintiendo mucho más con la edad. Entonces, primera cosa en donde nosotros como entrenadores también nos damos cuenta fácil es ya no se recupera como antes. Yo tengo la suerte de entrenar a varios atletas durante muchos años, ¿ya? Y es fácil hacer esa comparación. No quiere decir que no mejoren, sino que hay cierta parte del entrenamiento que les cuesta más. O sea, la recuperación es uno de esos temas. Es uno de esos. Pero también existe la pérdida de potencia, ¿o no? Depende, ¿ya? Si es que el entrenamiento no es el adecuado, porque sí debe ir cambiando con los años, probablemente sientas una pérdida de potencia, pérdida de velocidad final. En ciclistas, por ejemplo, que eran hablemos de un sprinter o de un ciclista que hacía cross country, su P-max o su potencia máxima ya no va a llegar a su mejor momento probablemente. Claro. Se va a ver mucho más ahí. Incluso sí puede seguir mejorando su capacidad aeróbica, su FTP, su time to exhaustion que le llamamos, o estamina o durabilidad, pero ya en esfuerzos cortos probablemente ya no tenga la capacidad de reclutamiento de fibras musculares de rápida contracción, por ejemplo, que tenía hace unos años. Entonces sí se va a ver. Claro. Entonces, a ver, el tema de la recuperación, más tiempo, la potencia máxima, tema de la potencia máxima, velocidad final y también la importancia del descanso. Porque a medida que van pasando los años hay que descansar mejor. Descansar mejor. Totalmente. Y yo, por ejemplo, estoy teniendo una relación mega hipertóxica con mi querido aquí acompañante de muñeca, que cada rato, cada mañana me dice que estoy durmiendo pésimo y que me da valores de sueño que hasta estoy frustrado. Porque y eso probablemente te lleva a un heart rate variability bajo también. Claro, ¿ya? Totalmente. Tu sistema simpático está alterado. Claro. Ahora, lo increíble, o lo más increíble, es que el ejercicio puede revertir ese proceso de envejecimiento. A ver, les quiero contar rápido, más bien antes de que continúes, y hablamos al inicio, ¿qué es el VO2 max? ¿Ya? En palabras fáciles, es la capacidad que tienes de utilización y transporte de oxígeno. ¿Ya? O sea, cómo tu sangre transporta el oxígeno. Exacto. Se mide en mililitros por kilogramo de peso. Ese es el VO2 max relativo. Estamos incluyendo ahí el peso, ¿ya? Hay deportistas que tienen un VO2 max relativo muy alto y hay otros que tienen un VO2 max relativo también absoluto muy alto. Es decir, que su capacidad torácica, sus pulmones son enormes, son grandes, pueden almacenar importantes cantidades de oxígeno, ¿ya? Claro. Pero lo importante es esta relación con el peso. Es la que nos va a decir, incluso va a ser un predictor de vida. De cuántos años de vida puedes, difícil decir, vas a vivir 100 años, pero evidentemente alguien que tiene un VO2 más alto tiene más capacidad o mayor proyección de años de vida que el que tiene menos. Un estudio de Harvard dice que, o mejor, mostró que en el entrenamiento aeróbico
alguien que lo practica continuamente puede revertir casi en un 100% el declive del VO2 max que normalmente ocurre desde los 30 años, como vos decías, ¿no? Ahí te voy a poner un puntito nada más. Mucha gente va a confundir el entrenamiento aeróbico con el salir a hacer zona 2. Claro. Gran error. Cuando se habla de aeróbico, quiere decir que puede estar inclusive sobre su segundo umbral, sobre su zona 4, porque claro, el componente mayoritario ahí sigue siendo aeróbico. Y vamos a hablar ahora justamente Perfecto. Un poco acerca de este mix no de es ejercicios. yo me mantengo corriendo en zona 2. Claro, no. Y mantengo mi V2 más. De Error hecho, absoluto. De hecho, eso no es lo que ayuda a este declive del VO2 max, ¿no? Y justamente el estudio dice que este declive ocurre, como dijimos, normalmente desde los 30 años, incluso si empiezas a entrenar después de los 40 o 50 años, todavía podés ver el beneficio de empezar a recuperar ese VO2 max que se pierde con el pasar de los años. Ahora, ojo con esto, ¿no? Va a ser más difícil subir, pero sí se puede. Correcto. Ajá. Pero hay que tener cuidado con esto, porque hacer de 150 a 300 minutos semanales, como dice la regla, ¿no? De actividad física moderada, vigorosa, reduce el riesgo de muerte. Está comprobado según un estudio de la revista JAMA. No es una revista, dije cualquier cosa. De un estudio de JAMA en el 2022, reduce el riesgo de muerte en un 38%. ¿Sí? Pero más allá de problemas cardiovasculares. De problemas cardiovasculares, puntualmente enfocado en temas cardiovasculares. Pablo, pero más allá de la teoría, ¿qué cambios positivos vos ves en los atletas, deportistas, me animo a decir masters, que algunos han estado aquí sentados en entrevistas, que llegan al endurance, en cambio, después de los 40 años? Incluso te puedo decir que se nota mucho más del que viene haciendo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el cambio y la forma en la que ve al deporte tiende a ser un poco más positiva cuando ya agarra el hábito, porque las mejorías son más rápidas. El atleta que lleva haciendo deporte 20 años y pasados los 40 o pasados los 50 que quiere mejorar 2 minutos en una maratón, 5 minutos en un Ironman, cuesta muelas. Claro. Porque ya tiene todo un bagaje, un historial, una base aeróbica. Quien empieza pasaditos los años va a sentir que mejora más rápido. Con el tiempo llega un momento, no le voy a llamar de estancamiento, pero en el que justo cuesta mucho más de esa mejora. Entonces, se puede lograr inclusive, si es que fueron acompañados de la genética, que nunca la destaparon. O sea, que simplemente tienen una buena genética y no es que le sacaron el jugo. Igual pueden, pasados los 40 o 50, sí, destapar esa genética y decir, hijo de madre, eso he sido bueno. Y mejorar bastante. Entonces, ¿qué vemos nosotros, por ejemplo, en esos atletas? Un cambio desde su aspecto físico, fuerte, y también emocional. Porque como que se reencuentran con una juventud que la perdieron hace bastantes años. Entonces, es muy positivo porque eso se traduce en familia. Hemos visto... Puedo correr con mis hijos, les puedo marcar, puedo salir a jugar con mis hijos que antes no podía. Subo corriendo al carro y no me agito. Algunos, con sus nietos incluso, que dicen, ¿le puedo seguir marcando y corriendo y saliendo con mis nietos? Claro. Y en el trabajo también. Ya no me duermo, soy más activo, me enfoco mucho más. Entonces se ve un montón de temas positivos en el entrenamiento tardío, llamémosle así. Sí, justamente yo empecé a pensar en este tema de la longevidad, ¿verdad? Del deporte, del endurance en la longevidad. Porque ya estás viejito. Ya... Oye, vos estás más viejito que yo, atorrante. Pero justamente fui a Ecus Fitness, este nuevo centro de mega deporte. Centro de... Mega, tal cual, porque tiene de todo, ¿no? Y hablábamos en unos episodios anteriores del Hyrox y hablamos de la piscina que implementó ahí Ecus, ¿no? Pero tienen un examen que te hace las máquinas, la marca de las máquinas que tienen ahí en Tecnogym, podemos decir, son unas buenas máquinas. Tienen una máquina que te hace un examen en 5 ejes diferentes. Obviamente uno es el peso, que es donde peor me fue. Otro es el tema de la habilidad motora. Me fue muy bien. En cambio, la chica estaba hasta sorprendida. Porque claro, yo vio a este man y dijo, nada. No lo va a lograr. No lo va a lograr. Luego hay una parte de resistencia con fuerza, ¿verdad? Luego hay un tema psicomotriz y así. Y claro,
me dio que mi age, según el examen, es 5 años mayor. Era 5 años mayor a lo que soy. Y me empecé a preocupar porque dije, oye, aguántate, si hace 8 meses mi Garmin decía que tenía 5 años menos de los que en realidad tengo. Entonces, me empecé a preocupar por esto, ¿no? Y empecé a leer bastante y obviamente, claro, entra el tema de que la combinación es clave. Y un poco de lo que vos hablabas antes, que no se trata de ser aeróbico zona 2, ¿no? Entran temas de resistencia aeróbica, entran temas de fuerza. Un metaanálisis mostró que cuando los adultos mayores hacen cardio más pesas, no solo mejoran su VO2 max, sino que también su fuerza, masa muscular y equilibrio mejora. Y yo decía, ¿por qué hablan del equilibrio? Y claro, leyendo un poco más del estudio en la PMC, lo que dice es que muchos de los casos de accidente que luego conlleva a cosas peores en nuestros adultos mayores son la falta de equilibrio. Prótesis de cadera, caídas. Rodilla, hombros, muñecas. Y eso hace que luego su salud aún se deteriore mucho más rápido. Entonces, claro. Normalmente, ¿qué hacemos los hijos o los nietos? Les cuidamos más. Sí, como que no dejen hagan. de hacer fuerza. Claro. Que dejen de agitarse porque ya están viejitos. Ahí ya les voy a contar un par de historias. Entonces, entrenar fuerza de 2 a 3 veces por semana, dice el estudio que puede reducir en un 21% la causa de mortalidad de cualquier causa. ¿Sí? Claro. Y si se combina con cardio moderado vigoroso y ahí se calcula que el riesgo aún baja un 40% más. 40% es un montón, o sea, es un tremendo número. Tiene una correlación con el 38 que hablábamos del tema cardiovascular también. Pablo, si alguien que nos escucha, que yo estoy seguro que están ahí, tiene más de 40, 50, 55 años. 60, 70, 80, porque además como atletas tenemos que pensar en nuestros papás, en que debemos sugerirles qué pueden hacer, porque nos van a escuchar y ahí viene. Sabiendo que estamos activos. ¿Qué tipos de sesiones? Pensando que nosotros acá en Bet on You siempre hablamos de endurance, ¿verdad? Ajá. Por eso decimos que somos el Endurance Podcast. Eso no quiere decir que no trabajemos la fuerza, ¿no? Totalmente, porque es necesaria como parte del endurance. Pero ¿qué tipo de sesiones de endurance y de fuerza debería incluir a la semana? Verás, te voy a decir los 2 mayores mitos, ¿ya? No solo en gente como nosotros, que estamos viejitos, o más viejitos, sino en... Somos guaguas. Me estoy manteniendo, estoy solo haciendo zona 2, ¿ya? Y mi objetivo es en 2 años o en 1 año quiero volver a correr una maratón. Entonces ahora estoy solo corriendo zona 2. Pasa mucho inclusive, y esto como para que nos escuchen quienes entrenan con nosotros, que nos dicen, ¿saben qué? Ya me cansé, pucha, estoy cansado. Y ya hice 73 y la maratón y corrí esta carrera de ultra y 6 meses voy a descansar, ¿ya? No voy a hacer ningún plan de entrenamiento. Y les preguntamos, nos encontramos, ¿y qué estás haciendo? Estoy haciendo todo zona 2. Súper bien, me siento bien, estoy haciendo zona 2. Luego cuando vuelven, decimos, hijo de madre, ¿a dónde se nos fue el atleta que era? ¿Ya? Si bien hemos hablado mucho aquí de la parte importante, de la importancia de crear una buena base, de tener claras sus zonas, de trabajar esa zona 2, la falta de estímulos también hace que tu VO2 baje. Entonces, primer mito, voy a descansar, solo voy a hacer zona 2. O voy a mantenerme, solo voy a hacer zona 2. Error. Hay que incluir otro tipo de esfuerzos. Y también pasa en el fortalecimiento lo mismo. Como yo soy atleta de endurance, es más, hoy un pupilo nuestro desde México, mexicano, me escribía, pupilo del Javi, fíjate yo, pero como Javi está de vacaciones, como siempre, ahí ustedes saben. No le digas así al Javi. Como está de vacaciones, yo estaba a cargo de un par de pupilos de él, y él me decía, oye, me voy al gimnasio, no he vuelto a los tiempos, ¿qué debería hacer? Me imagino que como hago endurance debería hacer poco peso y muchas repeticiones, ¿ya? Ese es otro mito, que debemos siempre hacer poco peso y muchas repeticiones porque somos deportistas de endurance, ¿ya? Mientras que la teoría y la ciencia te dice lo que decías, la combinación. Mientras más peso puedas soportar, no estoy hablando de hipertrofia, no estoy hablando de hacernos tuquísimos. Justo escuchaba un artículo de Manu Solá, un entrenador español que le sigo, y habla mucho de que, si te acuerdas de nuestros antepasados, ellos no cogían
dos animales y se ponían a hacer 20 bíceps con Sí. no sé, con los chanchitos, con sí. el lobo, con las gallinas en los brazos porque querían verse más fuertes. No, era algo funcional. Ellos eran fuertes porque necesitaban cazar y eso representaba que caminen, que se suban a los árboles, que estén activos. Pero nunca veías un físico-culturista neandertal o cromañón. Claro. ¿Ya? Eso con el tiempo De hecho, tampoco va de la mano la hipertrofia excesiva, es decir, acumular demasiado músculo, no va de la mano de la salud. ¿Ya? de hecho, también si vos debe ves estar muy claro. Las estatuas griegas o romanas, ¿verdad? Estaban fit. Estaban súper fit. Pero no veías pero a nunca Arnold veías a Schwarzenegger. alguien así, claro. No le veías, exactamente. Entonces, eso para dejarlo claro, porque tampoco va de la mano de la salud y tampoco tenemos físico-culturistas longevos. ¿Ya? Claro. Y hay mucha gente que yo a veces veo en el gimnasio y como que buscan solo eso. Entonces, la combinación de estar fuertes representa el poder levantar buenos pesos, el poder trabajar, por ejemplo, pesos en los que puedas hacer, se llama tener 1 o 2 repeticiones en reserva. Imagínate que estás levantando, haciendo una sentadilla y que puedes en cada serie, puedes solo hacer 2 más. Estás trabajando al 70-80%, ¿ya? Eso te está generando cierta potencia, pero también fortaleciendo tus músculos y huesos incluso. Entonces, esa combinación de bastante fuerza, pocas repeticiones, descansos largos, puede funcionar, sí, para estar más sano. También, evidentemente, funcionará también muchas repeticiones y poco peso, pero todo depende de cuándo y el por qué. Y también, en lo que hablabas de estabilidad, metiendo ahí tal vez el que corra más no necesariamente te hace más estable o te hace perder menos del equilibrio, pero sí ejercicios de estabilidad, de propiocepción, que son estos en los que estás un poco tembleque, subido en un bosú y haciendo unas sentadillas así, eso es propiocepción. Ejercicios isométricos, que es el que, para darles un ejemplo rápido, te arrimas a la pared y bajas las piernas y te quedas como que sentado en el aire, 45 segundos. Trabajan tus tendones, tu fuerza, es buenísimo. Muy poca gente hace. Claro. Y eso, todos esos pequeños cositos te van a ayudar en la longevidad. Entonces es una combinación de un montón de cosas en el que deberías hacer trabajos de zona 5, de VO2 max. Tal vez corriendo, si no estás acostumbrado a correr, te vayas a lesionar, pero puedes hacer en la bicicleta. Si sabes nadar, repeticiones de 50 metros, de 25 metros a tope, ¿por qué no puede hacer un adulto mayor? De ley puede. Y que le cueste y que llegue sin aliento luego de los 25 metros es buenísimo para él. Entonces, toda esa combinación hará que vivamos más tiempo. Mejor si están un poco guiados, ¿no? Claro, obvio. Siempre lo decimos aquí. Mejor si lo haces con una guía que te esté enseñando y que te esté ayudando a mejorar también, ¿verdad? Uno de los grandes mitos, y tocando en este tema también es otro de los temas que me salió a la luz, ¿no? Uno de los grandes mitos es que el deporte daña las articulaciones. Cuando en realidad se sabe que el ejercicio regular, por ejemplo, protege las rodillas y protege la cadera también. Corro porque no quiero que me duelan las rodillas, dice mucha gente. Por ejemplo, o dejé de correr porque me empezó a doler la rodilla. O algunos, dejé de correr porque me dijeron que me voy a dañar las rodillas. Todavía no me he dañado, tal pero cual. me dijeron que voy a dañarme y por eso no corro. Pasa mucho. El abogado del estudio jurídico con el que trabajamos, cada vez que me ve me dice, es que yo antes corría, pero me empezó a doler la cadera. Y yo dije, ¿qué hiciste? Dejé de correr. Entonces, no, ¿por qué ayuda? Porque en realidad fortalece los músculos, fortalece los tendones, como hablaba ahora Pablo, y también se está comprobado que hay un fortalecimiento en los huesos. Excelente. También. Justamente un estudio de mejora la American... la densidad ósea. Correcto, mejora la densidad ósea. Un estudio de la American College of Rheumatology dice que los corredores no tienen más artrosis, por ejemplo, que los sedentarios. Al contrario, tienen menos riesgo. Y esto está, si lo quieren buscar el estudio, es el ARC del 2017. Ahora, también hay que tener un balance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ultra endurance, los ultra extremos distancias, ¿verdad? Que corren 100 millas, que entrenan decenas de horas semanalmente, pueden aumentar los riesgos en cambio cardíacos o de desgaste a largo plazo. Articular y también, más que muscular, también óseo. Claro. O sea, por sobreuso. Por el sobreuso y porque estás exigiendo. Una fractura de estrés, por ejemplo, es el sobreuso. Correcto.
La clave obviamente es programar bien, escuchar al cuerpo y priorizar la recuperación cuando vas subiendo en edad. Pablo, ¿cómo derribás vos ese mito entre tus atletas, ¿no? Ese mito de si corres mucho te vas a dañar la rodilla y si entrenás muy fuerte después de los 50 años te vas a lesionar. ¿Cómo se derriba ese mito? A ver, algo que ayuda muchísimo y que genera confianza es justamente el fortalecimiento. Porque va a ayudar va a ayudar a bajar la tasa de lesiones, ¿ya? Pero lesionarse también, tengo que decirles, ponme la cámara. Ahí estás. Es normal. Es súper normal lesionarse. Entonces, es parte del proceso. Nos enseña. Ahora estoy leyendo un libro sobre la generación Z. Los papás que a veces tenemos hijos de la generación Z decimos, no, que no se caiga. Sí. Estaba viendo que en un colegio en Estados Unidos cambiaron el material de las pelotas de béisbol, de fútbol, de básquet, porque había muchos niños que llegaban con el ojo morado, se lesionaban, se golpeaban con las pelotas. Les hicieron como de hule a todas. ¿Por qué? Porque estamos sobreprotegiendo. Es parte del proceso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Pero es parte del proceso lesionarnos, caernos, lastimarnos, porque eso nos enseña, ¿ya? Que sea muy repetitivo o caer en la misma lesión, capaz, ahí sí ya es, o sea, no te tropieces con la misma piedra, o tratemos de no tropezarnos con la misma piedra. Pero a ver, ¿qué les aconsejaría yo o qué para darles esa confianza? El tema del fortalecimiento, el tema de la nutrición. Si comes bien, minimizas los riesgos también. Si duermes bien, minimizas los riesgos también. No te vas a dañar las rodillas porque corres más. Te puedes dañar las rodillas porque tienes una biomecánica incorrecta, extrema, ¿ya? Que corras feo, y me han escuchado varias veces aquí, que corras feo no quiere decir que corres mal o que no seas eficiente. Entonces, eso también hay que quitar ese mito de que es que yo corro horrible y por eso me voy a lesionar o por eso se me van a inflamar las rodillas. No necesariamente. Hemos hablado del Lionel Sanders aquí. Muchos de los triatletas de conocerán. Y está haciendo un cambio radical en su vida otra vez. Otra vez, como varias veces. Sí. Parece que está funcionando, pero podemos toparlo. Este tema del REDS, del Relative Energy Deficiency, lo hemos topado ya, pero podemos volver a toparlo otra vez. Y básicamente sí se puede. A los 50, a los 60, a los 70. Mi papá tiene 77 años y ayer fue a la oficina a hablar con uno de nuestros entrenadores, con el muchacho. Y como está bien metido en la tecnología el muchacho, y a mi papá le gusta mucho la tecnología, dijo, usted está con este tema de la inteligencia artificial, haciendo algunas cosas, ¿no es cierto? Déjenme probar. A ver, yo quiero. Entonces ahora está entrenando como nuestro conejillo de indias con inteligencia artificial a los 77 años. Con una guía, o sea, con una observación humana atrás. Un coach, pero es posible mejorar. Y sigue ocurriendo a los 77 años. Entonces, no hay que tenerle miedo. Totalmente, o sea, perderle el miedo, ¿no? Y es parte del proceso. Que los hijos perdamos el miedo también, así como con nuestros hijos. Con nuestros padres. Sí. De que no suban las gradas, de que no carguen las compras. Que suban las gradas, que carguen las compras, que no cojan el ascensor, que caminen. Claro, es parte de esa historia humana de fortalecimiento, como vos decías, ¿cuál era la palabra? Cuando no lo estás entrenando, sino que sucede... Es funcional. Funcional. Es para vivir. Exacto, el entrenamiento funcional. Yo me acuerdo que más de una vez he mencionado en este podcast, en tantos episodios que vamos ya no me acuerdo ni cuál. Hemos hablado ya algo de esto también. Y yo he mencionado muchas veces de que yo no me lesiono. Es verdad. Chicas, yo nunca me lesiono. Y claro, por ahí, nunca me lesiono en 8 o 9 años que llevo haciendo deporte, nunca me había lesionado. Y primera vez que me cae una lesión y me siento, pero como... Y literal, hasta ahora tengo... No sabías cómo enfrentar esa lesión. No, para nada. Te bajoneó más de la cuenta la lesión. Correcto. Si es que alguna vez hubieras tenido algo similar, lo hubieras tomado de mejor forma. Diferente, seguramente. Sí, es parte del proceso. Y es parte del proceso, es parte de aprender. Por más que ahora todavía me da... Sí. Y ustedes ya me conocen. Les veo el primer día. ¿Qué te pasó? Me caí de la bici. Te digo que mango. Pero bueno, es parte del proceso de aprender del cuerpo de uno mismo también. Por más que ahora todavía me da miedo. Hay cosas que... O sea, voy al gimnasio a fortalecer, que es lo que me mandó justamente la fisio. Y ayer hice un ejercicio, por ejemplo, y sentí un poquito de dolor. Y ya quise dejar y digo, no, a ver, aguanta, te faltan 2 repeticiones. Estás bien y dale. Pero sí, es parte del proceso de aprender de esto, ¿no? Lo que queda clarísimo, creo yo, es que la edad no es una excusa. No, para nada.
Para nada. O sea, y algún rato se va a sentar aquí Thomas Edwards, de 78 años también. Grande, Thomas, que si nos escucha le mando saludos. Que ha hecho Ironman 70.3, que ha intentado completar y ha tenido mala suerte, más que otra cosa, porque le cayó huracán, le cayó hipotermia, le cayó el clima más frío de Arizona de los últimos años en sus intentos de Ironman. Cancelaron la carrera en Dallas cuando él estaba compitiendo por el huracán. Entonces no ha acabado un full, pero sigue haciendo el intento y es admirable a los 78 años. Pupilo de tu coach, Panchito, desde hace ya algunos años también. Entonces esos son los ejemplos que queremos. Panchito, yo la verdad es que a Panchito le tengo que hacer una estatua aparte, loco, porque la paciencia de ese man en este periodo ha sido brutal. Si hay algo que entonces queda claro es que obviamente la edad no es una excusa, al contrario, el deporte de endurance bien hecho es una de las mejores medicinas para vivir más tiempo y para vivir mejor. Yo te contaba ahora de un post que vi de un atleta que vino aquí, que ha pasado por lupus y cantidad de cosas, ¿no? Que en un post puso algo así como entrenando hoy para sentirme igual cuando tenga 80 años. Sí, de nuestro exministro de Deportes. Del Sebas. Y ese post me movió tanto, ¿no? Porque ese tema de, hijo madre, o sea, en serio, hoy puedo hacer algo para llegar a los 80 por mejor. Por mi yo de 80. Por mi yo de 80, ajá. Exacto. No se trata de obsesionarse tampoco con competir, con lograr podios, con lograr cosas, sino de hacerlo con inteligencia para ganar salud a largo plazo. Las metas son un gran sueño, son un gran desafiante para que podamos alcanzar ese objetivo que queremos hacer. Nos ayudan a estar enfocados. Nos ayuda a estar enfocados en el objetivo, correcto. Y si hay algo que siempre decimos aquí en Bet on You, es apuesten por ustedes, apuesten por esa meta, por ese sueño que tienen, por eso que quieren lograr. Nosotros estamos aquí para darles un poquito más de información, un poquito más de consejos que los puedan ayudar. Compartan este episodio con sus hijos en muchos casos, con sus papás en muchos casos, con sus amigos que piensan que porque ya tienen 50 no pueden empezar a entrenar, o si tienen 40 peor, no pueden empezar a entrenar. Todavía están jóvenes. Se puede hacer cositas. Esto es Bet on You Endurance Podcast, una producción de Enclave, y queremos ayudarte para alcanzar esa meta que tienes en el corto plazo. Como digo siempre, Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Enclave.